como lo han sido cada una de las historias que hemos estado considerando, puesto que en cada una de ellas hay enseñanzas que nos son de beneficio, nos son de mucha ayuda en nuestro diario vivir. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Me alegra verles aquí en la casa del Señor. Bienvenidos. La historia que en esta mañana vamos a considerar comienza en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Ahí comienza la historia y vamos a hablar en esta mañana acerca de la historia de una mujer conocida con el nombre de María Magdalena. Quiero decirles que en el tiempo de Jesús, el nombre María era un nombre muy común. Era un nombre muy común. Pero hay otro dato. En los tiempos de Jesús aún no existían los apellidos. Si usted se da cuenta en los personajes que se mencionan en la Biblia, no hay apellidos. Pero hay siempre un detalle que utilizaron los escritores para diferenciar, en este caso, de una María de otra o de otras Marías. Entonces, este personaje es conocida como María Magdalena, pero no porque tuviera dos nombres. Magdalena es el nombre que utilizaron los escritores bíblicos para diferenciar a esta mujer que se llamaba María de otras Marías. Y usaron el nombre de Magdalena como referencia al pueblo o a la ciudad de donde ella era originaria. Ella era originaria de un pueblo o ciudad llamado Magdala, en la parte norte de Galilea. Entonces, para distinguir a esta María de las otras, pues se referían a ella como María Magdalena. O sea, María, la que procede, la originaria de Magdala. Así que no eran dos nombres, era un nombre que se utilizaba para distinguirla. Por ejemplo, en el grupo apostólico de Jesús, que fue compuesto por 12 personas, había dos apóstoles que se llamaban Judas. Y se distinguen por ejemplo, Judas Iscariote. Iscariote no es que haya sido su apellido. Iscariote era el nombre del pueblo, de la región donde ese Judas procedía. Está el otro nombre que es Judas Tadeo. Tadeo no era su apellido, era el término, el adjetivo que utilizaron para distinguirlo del uno del otro. En el mismo grupo apostólico había dos hombres, dos apóstoles que se llamaban Jacobo. ¿Sí? Pero a uno le decían Jacobo el menor, porque era más joven. El otro Jacobo estaba más centradito en años. Y cuando se hablaba de Jacobo, el que estaba más centradito en años, se decía Jacobo el hermano de Juan, los hijos de Zebedeo. Entonces, esa era la forma en la que
distinguían a las personas que tenían el mismo nombre. ¿Por qué menciono esto? Porque la historia que vamos a considerar en esta mañana tiene que ver con esta mujer conocida como María Magdalena. Todos los personajes, escúcheme lo que voy a decir, todos los personajes cuyos nombres están en la Biblia son personas ejemplares. Algunos ya están pensando, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Déjeme terminar, hombre. No se me adelante. Todos los personajes cuyos nombres están escritos en la Biblia son personas ejemplares. Muchos de ellos son ejemplo de las cosas que sí tenemos que hacer. Y muchos de ellos son ejemplos de las cosas que no debemos de hacer. Ahora sí ya me entendieron, ¿verdad? Por ejemplo, Judas es una persona ejemplar, pero triste y lamentablemente es una persona ejemplar, una persona ejemplo de las cosas que no debemos de hacer, como es traicionar al maestro. Pero María Magdalena es una mujer que es un ejemplo de dos cosas, voy a mencionar: de lealtad y de devoción. María Magdalena es una persona ejemplar, es ejemplo de aquellas cosas que nosotros debemos tomar, acuñar y hacerlas parte de nuestra persona y desarrollarlas siempre que tengamos o nos miremos en la situación de hacerlo. Amén. Vamos a leer, hermanos, si me ayuda con la escritura, Lucas capítulo 8. Esta mañana quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Cristín, su familia. Bienvenida, hermana, nos alegra mucho verles a cada uno de ustedes, bienvenidos. Mire lo que nos dice el versículo, Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Los evangelios nos enseñan que las motivaciones de cada una de las personas que integraban la multitud o multitudes que seguían a Jesús eran diferentes. O sea, los motivos por los cuales las personas seguían a Jesús eran diferentes. No todos seguían a Jesús por el mismo motivo, por la misma causa, por la misma razón. Por ejemplo, había personas que eran parte de la multitud que seguían a Jesús, pero sus motivos, sus intenciones no eran buenas, eran mezquinas, eran malintencionadas. ¿Cuál era el caso de los fariseos,
de los escribas, de los saduceos, entre otros. Estas personas seguían a Jesús con el propósito de encontrar en los dichos de Jesús o en las acciones de Jesús algo que ellos pudieran tomar y usarlo en contra de Jesús, con la intención de dañarlo y de perjudicarlo. Otras personas seguían a Jesús con el propósito, con la intención de encontrar respuesta a situaciones en las que ellos se encontraban, porque sabían que Jesús siempre terminaba ayudando a los que venían a él. Pero otros seguían a Jesús por gratitud, por agradecimiento, porque habían aprendido a amarlo y porque lo amaban. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por cuál de las tres cosas le gustaría a ustedes seguir a Jesús? Todos vamos a decir por la última, pastor. Pero sabe una cosa, que la gratitud no es algo que nace en el corazón de la persona al azar. La gratitud, obviamente estoy hablando hacia Jesús, la gratitud es la consecuencia. La gratitud es el resultado de meditar, de reflexionar, de apreciar, de valorar lo que se hizo por nosotros. Esa es una de las, ¿cómo pudiera decir?, deficiencias. O ese es uno de los errores que solemos cometer los cristianos. Hablo en este tiempo. Que solemos cometer los cristianos. O sea, no valorar, no apreciar, no meditar, no reflexionar, no evaluar el bien y el valor que tiene para nuestra vida y que ha hecho en nuestra vida y que está haciendo en nuestra vida lo que Jesucristo ha hecho y lo que Jesucristo está haciendo. ¿Sí me explico? Las personas agradecidas son aquellas que hacen un tiempo, meditan y reflexionan sobre el bien que han recibido, sobre lo favorecido que están siendo por lo que Cristo hizo en sus vidas, por lo que Cristo está haciendo en sus vidas. Entonces, donde hay gratitud, hay amor, porque la gratitud y el amor son inseparables. No se puede ser agradecido con una persona y no amarla. ¿Por qué menciono este caso? Porque los motivos por los que María Magdalena seguía a Jesús eran la gratitud y el amor. ¿Sí me explico? Era la gratitud y era el amor que había hacia Jesús. Esa gratitud que había en el corazón de María Magdalena era la consecuencia, ella era el resultado
de la apreciación que ella había hecho de lo que Jesús había hecho en su vida. Porque el verso nos dice, el verso 2. El verso 2 dice que Jesús, porque no fue nadie más, quien expulsó, quien ordenó a los 7 demonios que estaban viviendo en María Magdalena. Esto nos habla, hermanos míos, de la condición en la que se encontraba María Magdalena cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús. Ella se encontraba en una condición de posesa. Es decir, en ella había presencia de 7 demonios. Ustedes saben lo que causa un demonio que está presente en la vida de una persona. Yo lo sé por lo que he estudiado. Gracias a Dios no lo sé por experiencia propia. Yo sé lo que causa por lo que yo he estudiado en la Escritura. La Escritura nos enseña cómo estos afligen, cómo estos atormentan, cómo estos martirizan la vida de la persona. Y eran 7. ¿Puede usted imaginarse el estado emocional en el que esta persona se encontraba? Era una situación triste. Tan triste era que nadie podía hacer algo para ayudarla. Y no había medicina alguna que pudiera ayudarla. El único que podía ayudarle tenía que ser más fuerte y más poderoso que esos seres. Pero un día esta mujer se encontró con alguien que no solamente era más fuerte o es más fuerte y poderoso, sino alguien que también había creado a esos seres. Se encontró con el Creador. Y el Creador, Cristo, el Redentor, les ordenó a esos 7 demonios que salieran de esa mujer. Y los demonios son muy obedientes, más que otros que conozco. Cuando digo más que otros que conozco, no estoy hablando de otros demonios, no, estoy hablando de otros seres. Le obedecieron. Tuvieron que salir. Yo no sé si decir en esta mañana que aún los mismos demonios son seres ejemplares de obediencia. Bueno, al final terminé diciéndolo, ¿verdad? En la Biblia no hay un caso de demonios que se hayan resistido, que hayan desobedecido la voz de Jesús.
la orden de Jesús. Estoy seguro que en contra de su voluntad la obedecieron, pero la obedecieron. Jesús les ordenó que salieran y ellos salieron. Usted se puede imaginar la experiencia que esa mujer vivió o comenzó a vivir en el momento en que esos seres malévolos salieron de su cuerpo. Wow. Para mí es difícil describirla, o sea, la experiencia, cómo se sintió. Pero de que fue algo agradable, algo bonito, algo precioso, de eso no me queda duda alguna. No dicen los evangelistas cómo reaccionó. Pero hemos visto en la Biblia, o está en la Biblia escrito, reacciones diferentes de personas que fueron liberadas por Jesús. Entonces esta mujer, cuando ya fue liberada, yo creo que ella comenzó a reflexionar sobre lo triste que era su vida antes de tener ese encuentro con Jesús. Y comenzó a mirar lo hermoso, lo agradable que era la vida ahora que había conocido a Cristo. Apreció, valoró y ahí dio lugar. Ahí comenzó el nacimiento de la gratitud y del amor por Jesucristo. Hay este otro detalle. En las Escrituras se nos da a entender que María Magdalena económicamente era una mujer acomodada. Una mujer que tenía bienes, posesiones materiales. Y ella también hizo una evaluación que los bienes materiales no pueden darnos ni suplir las necesidades que tienen que ver con nuestra alma y con nuestro espíritu. Puedo decir que las posesiones materiales, los bienes materiales que María Magdalena tenía, no pudieron ayudarla en esa situación. No pudieron proveerle la liberación que ella necesitaba. Quiero decirles esto, que los bienes materiales, las cosas materiales, no nos pueden proveer para nuestra salvación, para nuestra redención, para nuestra libertad, que solamente como la que Cristo nos da. Creo que es el Salmo 37 o 39 que dice que la redención de nuestras almas es de gran precio. Note esto. Pero señala esto los evangelios. Cuando esta mujer en compañía de otras, pero nos vamos a enfocar en María Magdalena, cuando ella fue liberada por Jesús y comenzó a nacer su gratitud y su amor hacia Jesús, ella tomó la decisión de seguirle. La razón o el motivo por el que ella tomó la decisión de seguir a Jesús fue por la gratitud y el amor hacia Él, por lo que Él había hecho por ella. Y ella tenía bien en claro en su mente y en su corazón
que lo que ella había experimentado, solamente Jesús podía hacer esas cosas. No lo hicieron las posiciones, no lo hicieron nada de esas cosas. Note esto. El agradecimiento, la gratitud, nos hace prestarle poca atención a las comodidades. Yo no sé cómo era la casa donde esta mujer vivía. Yo no sé si esta mujer tenía servidumbre en su casa. Lo que sé es que tenía plata. Es muy probable que su casa ya hubiera sido un hogar cómodo, con todas las comodidades. Pero vemos aquí que el agradecimiento se impone sobre las comodidades. Ella renunció a su vida de comodidad. Renunció a las comodidades que tenía para expresarle a Jesús con hechos, no con palabras. Porque el agradecimiento y el amor se expresa no con palabras, mis amados hermanos. Porque aun cuando uno no sienta amar a alguien, le dice, no sabe cuánto le amo. Tengan cuidado cuando le ponen el cuánto. Eso quiere decir no te amo nada. Porque esa palabra habla de una cantidad. No sabe cuánto la amo, sí, es cero. Mire, es cuestión de prestar atención a los detallitos. La gratitud y el amor se expresa por medio de acciones, no de palabras, hermano. No de palabras. La gratitud a Dios, la gratitud a Jesucristo se expresa, o voy a decirlo así, el único lenguaje que existe para expresarle a Jesús cuánto le agradecemos y cuánto le amamos es el lenguaje de las acciones. Es el lenguaje de los hechos. Es el lenguaje de los acciones. Por medio de nuestras acciones le expresamos a Jesús cuánto le agradecemos y cuánto le amamos. De dos formas. Número uno, haciendo lo que honra y lo que agrada a nuestro Redentor. Número dos, no haciendo lo que desagrada y lo que ofende o insulta a nuestro Redentor. Esa es la forma en la que se expresa el agradecimiento. Hechos, no palabras. Las acciones. Esta mujer expresó su agradecimiento y su amor a Jesús con hechos. Con hechos. A partir de ese entonces, ella se dedicó a acompañarlos. Y no para ser uno más entre el montón. Porque si usted lee esos versículos primeros, ella y las otras mujeres se dedicaban a servir a Jesús. O sea, a hacer aquello
que le ayudaba a Jesús a hacer su trabajo. Eso era lo que hacían estas mujeres. Ellas hacían aquellas cosas que ayudaban a Jesús a que Jesús hiciera su trabajo. Servían a Jesús. Ella no tomó la decisión de seguir a Jesús para ser uno más entre el grupo, no, para ser una servidora. Y le servía con hechos. El servicio a Dios no se realiza con palabras. El servicio a Dios se realiza con hechos. ¿Sí me explico? Con acciones. Haciendo aquello que contribuye al desarrollo, que contribuye al crecimiento de los propósitos, de los planes de Dios para esta humanidad en esta tierra. Hay otro detalle más, que no solamente le servía ella con lo que manualmente ella podía hacer, sino que también utilizó sus bienes. ¿Sabía usted eso? Creo que es el último versículo. Quiero que me lo pongan ahí, hermano. El versículo 3. Yo quiero que vean lo que yo les estoy diciendo. Juana, mujer de Chuza, intendente o administrador de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían con sus bienes. La gratitud convierte a la persona en una persona generosa. ¿Sí me explico? La generosidad es una evidencia de la gratitud y del amor que se le tiene a Cristo. La generosidad es una forma de sembrar en el ministerio, en el reino de Dios. No hay otra tierra tan más preciosa como el reino de Dios para sembrar. Porque ahí la cosecha es hasta 100 por 1. Pero hay que sembrar con generosidad, hay que sembrar con gratitud, por amor, no por compromiso. Yo creo que en esta mañana la lección está buena, hermanos. La generosidad es el fruto del agradecimiento. No se puede ser generoso si no se es agradecido. Esta mujer, vean cómo es una cadenita, hermanos. El agradecimiento, su generosidad hacia Jesús. La expresó no con palabras. Hermano, si necesita algo, hágamelo saber. No, ella aportó. Hago un paréntesis. A mí me han dicho cuando han oído los proyectos, pastor, si necesita que le ayuden algo, venga y dígame. Y digo yo, este tipo cree que yo voy a acercarme y decirle, hermano, ayúdeme con $200. Ahí se va a quedar esperando. No. Porque los proyectos en los que nos aventuramos no son personales. Los proyectos en los que nos aventuramos son proyectos que tienen que ver con el reino de los cielos. Y el rey del reino de los cielos
es el que provee para que sus proyectos sigan adelante. Amén. Así que no hay que apurarse. Dios trabaja. Mientras uno puede estar preocupado, Dios está trabajando. Bueno, ya cierro el paréntesis. El versículo nos dice que María Magdalena usó sus recursos, usó sus bienes, hizo uso de sus posesiones materiales para contribuir al ministerio de Cristo. Si el ministerio de Jesús en sus tiempos necesitó del soporte económico de sus seguidores, ¿usted cree que en el día de hoy no? Lo sigue necesitando. Por eso Jesús nos da la oportunidad de honrarle por medio de las ofrendas y por medio de los diezmos. Note, Él no nos pide más que seamos fieles en esas dos cosas. Y si somos fieles en esas dos cosas, Él las hace suficiente. Aunque sea poco, pero lo hace suficiente. Lo que Él quiere es nuestra lealtad, nuestra obediencia. Y hay otra cosa, que Jesús bendice, recompensa a los que siembran en su reino generosamente. Hermanos míos, nuestra cosecha de lo que sembramos en el ministerio es en conformidad y en proporción a lo que sembramos. Por eso el consejo es que yo voy a cambiar esa palabra, nadie siembre con mezquindad. Tenemos que aprender a sembrar con generosidad, porque el que siembra generosamente, eso lo dice la Biblia, cosechará generosamente. ¿Cómo quiere usted que sea su cosecha? Sabe que el Señor nos da la oportunidad de escoger cómo queremos que sea la cosecha. Elija usted. Esta mujer utilizó sus bienes. ¿Y usted cree que los bienes de esta mujer no prosperaron? Yo creo que prosperaron. Yo creo que prosperaron. Bueno, dice que le servían de sus bienes. Escuche, de sus bienes. Echaban mano de lo que tenía para sufragar los gastos que ocasionaba el ministerio. Había que darles de comer a los 12. Y luego si algunos eran buenos para comer, como... ¿Por qué se ríen, hombre? ¿Conocen a alguien? Dios es maravilloso. Ahora, no solamente era una mujer. Se habla de dos mujeres ahí, una tal Juana y una Susana. Juana era la esposa del que era administrador de los bienes. ¿De quién? De Herodes. Él era administrador. Y ese tipo ganaba buena plata, hermano José. De esta Juana se decía que era generosa. Pero hay algo bien interesante. Se dice de las mujeres
que seguían a Jesús, se dice de ellas que cada una de ellas había sido favorecida por Jesús, porque les había curado de enfermedades que las cosas materiales no podían resolver. Hay cosas que no se pueden conseguir con el dinero, hermanos. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Hay cosas que solamente se consiguen en Cristo Jesús con gratitud, con amor. Entonces esta mujer comenzó a seguir a Jesús. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero lo que sí sé es que no pasó mucho tiempo cuando Jesús fue al monte del Calvario. Cuando Jesús fue llevado a la cruz para ser crucificado, para ofrendar su vida, para derramar su sangre y así podernos dar redención y vida eterna. Nuestro siguiente tópico lo vamos a tomar de San Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. San Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56. ¿Ya lo tienen? El 55 dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviendo, no haciendo bulto, sirviendo, como ya mencioné, haciendo aquellas cosas que ayudaban a Jesús a que él realizara su trabajo. Antes de continuar, quiero hacer la pregunta: ¿creen ustedes que en este momento hay cosas que nosotros podemos realizar, las cuales van a contribuir al desarrollo y al progreso de los planes de Dios para la humanidad en esta tierra? La respuesta es sí. En este tiempo hay cosas que cada uno de nosotros necesita hacer, porque son cosas que el Señor las ha dejado para que sean hechas por los que Él ha redimido. Y cuando estas son realizadas por los redimidos, estas contribuyen al desarrollo, al crecimiento y a la prosperidad de los planes y propósitos del Señor. Pero hay esta noticia: si alguien no quiere responder a esa oportunidad, porque esta yo la considero una oportunidad, si alguien no quiere responder a esta oportunidad, el progreso del reino de los cielos no se va a detener, va a continuar. Porque si alguien no quiere responder, no quiere aceptar esta oportunidad, eso no le va a crear problemas a Dios. Eso no le va a crear problemas al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios va a traer a alguien más para que lo haga. Así que mejor aprovechemos la oportunidad y saquémosle el jugo, por decirlo así. Echémosle ganas, trabajemos. Escúcheme lo que voy a decir. Nadie en la viña del Señor es indispensable, pero tampoco nadie en la viña del Señor está de más. Dos verdades.
Nadie está de más. O sea, nadie sobra. No, no. Todos tenemos mucho que hacer para el Señor. Entonces dice, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, este es Jacobo el menor, y la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, del otro Jacobo. Ahí están esas mujeres. Aquí estamos hablando del día de la crucifixión, del día que Cristo Jesús fue crucificado. Yo quiero preguntar, ¿dónde estaban los 11 apóstoles? Porque ya uno ya había desertado, Judas. Pero en ese momento, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Una labor de investigación para que se lleve a cabo. Pero se menciona que estaba esta mujer. Eso habla de lealtad, hermanos. O sea, acompañó a Jesús. Estuvo con Jesús en las buenas y en las malas. Dicho en un lenguaje que me pueden entender. Estuvo con Jesús en los momentos de gloria. Estuvo con Jesús en los momentos donde se manifestó su poder. Estuvo con Jesús en todo tiempo. En el momento más difícil de Jesús, allí estuvo ella presente. Eso se le llama lealtad y devoción. La amenaza y el peligro que ellas sabían que corrían los seguidores de Jesús cuando él fue arrestado no fue suficiente para provocar o para causar que ella le diera la espalda y se regresara a Magdala. Los apóstoles estaban escondidos, temerosos. Permitieron que el miedo o el pánico los manipulara. ¿Sabe usted que si el miedo, el temor, el pánico y todas esas cosas manipulan a una persona, es porque la persona se lo permite? Es porque la persona se lo permite. Y se lo permite porque la persona no sabe cómo usar lo que Dios ha puesto en sus manos. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio, con el cual hay que enfrentar esas cosas y no terminar siendo influenciados o manipulados por esas cosas. Hay que aprender a usar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para que lo usemos para defendernos de las opresiones, de las arremetidas del enemigo. Porque no podemos enfrentar a nuestro adversario con nuestras fuerzas o recursos personales. Recuerde esto, amado pueblo, que aunque estamos en la carne, no militamos conforme a la carne.
Recuerde esto, que las armas de nuestra milicia, eso habla de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para que peleemos la buena batalla y enfrentemos al ejército enemigo. No son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que aprender estas cosas y tenemos que aprender a usarlas. Probablemente sabemos de su existencia, pero no sabemos cómo usarla. Una de esas armas poderosas que Dios nos ha dado es esta, hermano, la palabra de Dios. ¿Y cómo la vamos a usar, pastor? ¿Así? No. ¿Cómo se usa esta arma? Esta arma se usa con la boca, declarándola, confesándola. Pero para declarar esta arma con la boca, esta arma tiene que estar presente en el corazón. Porque la boca no puede hablar algo de lo que no esté en el corazón. Eso está bien interesante. Ella está ahí. Ahí vemos a María Magdalena. El verso que sigue, ¿o no? Si me pone el verso que sigue, hermano. O ya eran los dos. Vemos a María Magdalena allí en la cruz. Allí está ella. Eso es lealtad. Eso es devoción. Consecuencia de un agradecimiento genuino, expresado por medio de acciones que honraron y agradaron a Jesús. O sea, para que no haya duda. Aquí cabe preguntarnos. Las acciones que yo uso, dizque para expresar mi agradecimiento y mi amor al Señor, ¿le agradan y le honran? ¿O son acciones que me agradan a mí y me honran a mí? Hay ese peligro. Hágase usted esa pregunta. ¿Le agradan a Dios o le agradan? ¿Las hace usted por agradar a Dios o las hace usted por agradarse a usted mismo? Porque a veces creemos que lo que a mí me agrada le tiene que agradar a Dios. ¿Usted cree que eso es confiable? Lo que a mí me agrada le tiene que agradar a Dios. No. No. No todo lo que a mí me agrada le agrada a Dios. No todo lo que aplaude a mi ego honra a Dios, no. Lo hago para honrar a Dios o para sentirme yo bien. Tenemos que hacer aquello que honra y agrada a Dios, independientemente si nos gusta o no nos gusta. Yo les confieso, hay cosas que si de mí estuvieran yo no las haría, porque no me agradan. Pero algo me ha dado testimonio de que tengo que hacerlo porque le agrada a Dios. Y aun cuando las hago de esa forma, Dios recompensa. Así que no se deje llevar por lo que le agrada o lo que no le agrada. Vemos a esta mujer allí en la cruz. Vamos a pasar al versículo 61 del mismo capítulo 27 de Mateo. Ahora vamos al 61. Y aquí la encontramos. Dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentada delante
del sepulcro. Primero vemos a María Magdalena siguiendo a Jesús durante el ejercicio de su ministerio. Después la vemos presente en el momento de la crucifixión. Cuando Cristo muere crucificado, José de Arimatea va donde Pilato y le pide permiso para bajar el cuerpo de Jesús y ponerlo en la tumba. Y este versículo que habla aquí es en la tumba, cuando el cuerpo de Jesús está siendo puesto en la tumba. Cuando José de Arimatea y las personas que probablemente le ayudaron bajaron el cuerpo de Jesús, se encaminaron hacia el sitio donde estaba la tumba. Yo me imagino a María Magdalena siguiendo a ese grupo de personas, siguiendo a José de Arimatea con las personas que le ayudaron, siguiéndolo porque llevan el cuerpo del maestro, no solamente para ver dónde lo van a poner, sino por la lealtad y devoción que hay en su corazón. Y aquí se nos presenta José de Arimatea, está haciendo todo lo que tiene que hacer, coloca el cuerpo, hace rodar una gran piedra, cubre la tumba y ella está ahí. Ella está mirando, ella está presente. No sé si se me sea correcto usar el término sepultura. Ella está presente en el día de la sepultura de Jesús. No lo sé. Pero ella está presente allí. Ella ve todo lo que hacen, donde ponen al maestro. Y ahora llega el momento de retirarse. Porque el día de reposo está por dar comienzo. Ella se retira a donde tiene que retirarse. Pero ella y las demás mujeres están esperando que transcurra el día de reposo. Porque ellas tienen planes para el primer día de la semana. Aleluya. Ellas tenían planes para el primer día de la semana. Y era la de venir a donde estaba el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen planes para el primer día de la semana? Para venir donde está el cuerpo de Jesús. Sabe que en la actualidad el cuerpo de Jesús es la iglesia. El primer día de la semana es el domingo. Aprendamos a hacer planes para el primer día de la semana. Porque el primer día de la semana es el día del Señor. ¿Sabe usted que el primer día de la semana es el día del Señor? No es el día de nosotros. El primer día de la semana es el día del Señor. Es el domingo. Aprendamos a hacer planes para el día del Señor. Y que los planes tengan que ver con el venir a donde está el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y sabe una cosa, ella hizo planes para el primer día de la semana e ir donde estaba el cuerpo de Jesús. Pero hay un detalle, que ella llegó al lugar donde estaba el cuerpo de Jesús, pero no llegó con las manos vacías. ¿Se da cuenta? No llegó con las manos vacías. Llegó con sus manos ocupadas, con ungüentos que eran
No tanto para ungir el cuerpo de Jesús, sino para honrar a Jesús. Aprendamos a hacer planes para el primer día de la semana y venir donde está el cuerpo de Jesús. Pero aprendamos a no venir con las manos vacías. Hay que venir siempre con una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, una ofrenda que exalte, una ofrenda que agrade, una ofrenda que glorifique al que dio su vida por nosotros. ¿Qué nos dice el salmo que leímos? Es el Salmo 100, ¿no? Entrar por sus puertas con acción de gracias. Aprendamos a entrar por esas puertas sin los guantes en las manos. Porque no se puede adorar a Dios con guantes en las manos. A Dios se alaba despojado de todo ese tipo de cosas. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Hermanos míos, por favor, tengamos presente el motivo, la razón de estas reuniones. Es la de adorar, es la de exaltar, es la de darle gloria al que dejó su trono de gloria, vino a esta tierra, murió, dio su vida, derramó su sangre. No venimos con la intención, con la mentalidad de otra cosa que no sea eso, hermanos. Aprendamos a usar este día para honrar al Señor. ¿Sabe una cosa? En la Biblia encontramos que el Señor Jesucristo hizo grandes manifestaciones a los suyos en el primer día de la semana. Si no, pregúntele a Juanito, el teólogo, el apóstol. ¿Sabe que la revelación que está en el Apocalipsis, él la recibió en el día del Señor? Wow. Hay que saber utilizar lo que Dios nos da. Este es el día que le corresponde a nuestro Dios. María Magdalena llegó a la tumba. Y sabe una cosa, a mí me encanta el relato que hace Marcos. Bueno, todos están preciosos, ¿no? Pero y Lucas. Vamos a Marcos 16, del verso 9 al 10, si me lo ponen por ahí. Marcos 16, del 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Sí. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Sabe usted a quién fue la primer persona a quien Jesús se le apareció, hermano Elmer, después de resucitado? No fue a una de las que se estaban escondiendo. No fue a ninguno de aquellos que le dijo: Señor, yo voy con usted hasta la muerte. No fue a aquellos que hablan mucho y hacen nada.
fue a la que demostró su gratitud y su amor con hechos. Hermano Nicolás, eso está interesante. A veces pensamos que entre más hablamos, más considerados vamos a ser por el Señor. No, el Señor quiere que hagamos las cosas. Mire, esa fue la recompensa. Aleluya. Qué manera tan más gloriosa en la que Jesús recompensó la lealtad y la devoción de esta mujer, siendo ella la primer persona, hermano Jacobo. Yo creo que después que supieron que Jesús se apareció, muchos dijeron, ¿por qué no sería yo? Como hay muchos hermanos, ¿no? ¿Por qué no me escogería a mí? Yo soy mejor que María Magdalena. Note eso. Fue por su trabajo, fue por su entrega, fue por su devoción, fue por su lealtad. La primer persona a quien se le apareció fue ella. Deme el verso que sigue, hermano. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban triste y llorando. Qué feo es cultivar una mentalidad de tragedia. Eso es feo. Hermanos, por muy difíciles que estén las cosas, en Cristo se puede estar optimista. Por muy difíciles que estén las cosas, en Jesús se puede estar. Vamos a Juan capítulo 20. Perdón, sí, Juan capítulo 20, versículo 15 al 17. Eso todavía es en el entorno del primer día de la semana. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado o lo has movido, lo has cambiado de lugar, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Esto es, cuando ella llegó a la tumba, la encontró vacía. También fue la primera persona que vio la tumba vacía. Wow, hermano. ¿Cómo recompensa el Señor? Fue la primera mujer que vio la tumba vacía. Y fue la primera persona que vio la tumba vacía. Y fue la primera persona que vio a Jesús. Ella mira la tumba y está vacía y está llorando. Y ella pensó, alguien vino, movió el cuerpo de Jesús. Pero ahí está Jesús. Póngame el otro versículo, por favor, el que sigue. Jesús le dijo, aleluya, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¿Sabe cómo lo reconoció ella? Por la voz. Las ovejas tienen que aprender a conocer la voz de su pastor. Eso es nuestra responsabilidad. Nuestro pastor es Jesucristo.
Nuestro pastor es Jehová de los ejércitos. Y tenemos que aprender a conocer la voz de nuestro pastor. ¿Sabe por qué? Porque también hay otros seres que hablan a las ovejas del Señor imitando la voz de su Señor. Y los que no conocen, no disciernen la voz del Señor, son engañados. Son engañados. Y es los que comúnmente andan, el Señor me dijo esto, el Señor me habló aquí. Todos los días les habla. Y yo me he preguntado, yo he escuchado que vienen, pastor, mire que Dios me dijo eso. Y yo digo, wow, yo a veces entro en ayunos de día y a mí el Señor no me habla. Y esta persona que, pero bueno, esas son cursillas mías. Hay que aprender a conocer la voz del Señor para que nadie nos dé mentiras. Y no nos engañe. Recuerde esto: Satanás se disfraza como el pastor de nosotros. O sea, no como yo, como el pastor de que es Cristo. No quiero aclarar porque no quiero correr riesgos. Él se disfraza, nos habla como tal, con la intención de seducirnos, de engañarnos y de hacernos creer que tenemos con el Señor una relación, wow, única y exclusiva en el mundo. No, tenga cuidado. Hay que aprender a conocer la voz de nuestro pastor. Ella le reconoció por la voz. Cuando le dijo María, aleluya. ¿Cuántas veces había escuchado esta mujer esa voz? A lo mejor, hermano Benjamín, alguna vez le dijo, María, ¿me puedes traer más agua? Aquí está, maestro. María, ¿me puede servir un poquito más? Aquí está, maestro. Porque acuérdese que ella servía al maestro. María, ¿me puedes lavar la ropa? Claro que sí, maestro. Le servía. Porque no me va a decir que la ropa de Jesús no se lavaba. Aunque tenía el poder para que se preservara intacta. Pero la mujer servía al Señor. Y ella escucha el nombre María, reconoció la voz. Wow, hermano, ¿usted se imagina lo que sintió esa mujer cuando escuchó la voz del maestro? Wow. Y los demás estaban tristes y llorando. Y ella en la presencia del resucitado. Póngame el verso que sigue, hermano, por favor. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. La primera persona que fue evangelista fue una mujer. Y yo no entiendo cómo hay tontos, iba a decir idiotas, mentecatos, que no saben lo que salen con tonteras. La primera mujer que llevó el mensaje, las buenas nuevas, que Cristo había resucitado, que Cristo estaba vivo, fue María Magdalena. Me llama la atención el escepticismo
con el que el colegio apostólico reaccionó ante esta noticia. Ella fue y les dijo, hermano Jacobo, el maestro está vivo. Y ellos no le creían. Hasta que tuvieron que ver. Pero no es bonita esa historia. Dígame usted si no es un ejemplo de lealtad y de devoción. Tan pronto es liberada por Jesús, toma la decisión de seguirle. Su lealtad, su devoción a Jesús es totalmente evidenciada en el día y en el lugar de la crucifixión. En el primer día de la semana, el día de la resurrección. Y ella dio testimonio. Un ejemplo de lealtad, hermanos. Al Señor hay que servirle en las buenas y en las malas. Al Señor hay que serle leal cuando en todo tiempo. La devoción al Señor hay que cultivarla, no deje que se muera. Porque algunos dejan morir esa devoción. No, hay que cultivarla. Hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta, pastor? Ese es un buen tema para otra ocasión. ¿Cómo alimentar nuestra devoción al Señor? Póngase de pie. Ahí tenemos.